Buenas tardes. En este momento haremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Doctor Isaac, por favor. Gracias, doctor Machado. Este es el parte médico del lunes 10 de mayo. Ayer domingo 9 llegaron a Yucatán 60,000 vacunas contra el coronavirus que serán utilizadas para segundas dosis de adultos mayores de 60 años en municipios que se anunciarán en breve. Mañana, martes 11 de mayo, iniciará la aplicación de las vacunas contra el coronavirus para personas de 50 a 59 años de edad en los siguientes municipios: Tecash, Ticul, Izamal, Peto, Maxcanú, Tixcocop, Temozón, Espita, Motul, Humán, Buxot, Junucmá y San Felipe. El lunes 3 pasado comenzó el proceso de vacunación contra el COVID de personas de 50 a 59 años de edad de los municipios de Valladolid, Tizimín, Canacín y Progreso. Ese mismo lunes concluyó la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de 60 años en 15 municipios. Con esto suman ya 42 municipios con el esquema de vacunación completo, entre ellos los 21 municipios donde se aplicó la vacuna CanSino de una sola dosis. La vacunación contra el coronavirus de los maestros de Yucatán se realizará a finales de este mes de mayo. Los docentes tendrán 4 sedes para aplicarse la dosis: Mérida, Valladolid, Tizimín y Ticul. Los maestros deberán registrarse en una plataforma que se dará a conocer en los próximos días. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 143 pacientes en hospitales públicos. 33,465 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 38,192. Hoy se detectaron 60 nuevos contagios de coronavirus, 56 en Mérida, 2 en Canacín, 1 en Humán y 1 en Valladolid. De los 38,192 casos positivos, 328 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 24,005 personas contagiadas de coronavirus, los cuales viven 6,836 en la zona norte, 6,167 en la zona oriente, 2,251 en la zona centro, 3,429 en la zona sur, 5,322 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 7 fallecimientos. Se trata de 4 hombres y 3 mujeres con un rango de edad de 36 a 75 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica, inmunosupresión y asma. 5 de ellos residían en Mérida, 1 más en Oaxaca y 1 era foráneo. En total son 4,108 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 476 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán con síntomas leves. Como ya se mencionó, 143 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera del diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan el color amarillo. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Hasta aquí el reporte, doctor. Gracias, doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.